Bienvenidos a Arbis Fanfics. Si quieres disfrutar aún más de estas historias, recuerda que puedes unirte como miembro o apoyarme en Patreon. Ahí encontrarás capítulos adelantados, novelas completas o al día, disponibles para la comunidad que me apoya. Recuerda que gracias a tu apoyo puedo seguir compartiendo estas increíbles historias. Sin más que decir, doy paso al video. Disfrútenlo. El campamento estaba en calma después de la batalla. Aunque la victoria era nuestra, el aire aún pesaba con la ausencia de aquellos que habían caído. Nos sentamos en círculo alrededor del fuego, las llamas iluminando rostros cansados, pero con una chispa de alivio. Fugaku se levantó y nos dirigió unas palabras. «Pueden celebrar esta victoria», dijo con su tono firme, recorriendo a todos con la mirada. «Descansen, aunque varios de nosotros murieron, su sacrificio no fue en vano. Cuando termine la guerra, sus cuerpos tendrán la tumba que merecen». Sin más, se retiró a su tienda. El silencio que dejó se rompió en cuestión de segundos con gritos de júbilo. Algunos sacaron botellas de sake y comenzaron a beber, dejando que la euforía de la supervivencia reemplazara a la tensión de la batalla. Otros, más cautelosos, se mantuvieron vigilando el perímetro. Desde una esquina, Sayuri sorbía su sopa con calma, ajena al bullicio. Entonces, uno de los Uchiha se puso de pie y alzó la voz. «Tengo algo importante que decir». Las conversaciones bajaron de volumen y todos dirigieron su atención hacia él. «No solo ganamos hoy, también hubo alguien que nos salvó». Se giró hacia mí. «Arata Uchiha». Un murmullo recorrió el grupo antes de que algunos comenzaran a corear mi nombre. «Arata. Arata». Alguien me ofreció un pedazo de carne. Lo tomé y le di un mordisco, observando la escena. No era el tipo de reconocimiento que buscaba. Después de un momento, me levanté y me alejé del grupo, dirigiéndome a la tienda de Fugaku. Al entrar, lo encontré sentado, repasando mapas con el ceño fruncido. Levantó la vista en cuanto me vio. «¿Entonces no hay peligro por ahora?», pregunté. Fugaku asintió lentamente. «No, no lo hay, por ahora». Hubo un breve silencio antes de que su mirada se volviera más inquisitiva. «Arata, tu Mangekyo, debes aprender a usarlo con cuidado». Su tono era serio. «Si lo usas demasiado, podrías perder la vista por completo». «Lo tendré en cuenta», respondí sin mucho rodeo. Cuando me giré para irme, su voz me detuvo. «Espera. Quiero saber cuáles son tus habilidades». Me quedé en silencio unos segundos antes de responder. «Mi ojo derecho es Kanonbiraki Beni y me Aratame. Con él puedo reconstruir y descomponer la materia. Mi ojo izquierdo es restricción, un bucle temporal y ya esas dos serían mis habilidades». Terminando de mentir, Fugaku entrecerró los ojos, sorprendido. «Incluso los árboles. Es decir, podrías usarlo como si fuera el elemento madera. ¿Y esa restricción?», se cruzó de brazos, pensativo. «Son habilidades increíbles». No respondí. Él asintió para sí mismo antes de hablar de nuevo. «Descansa. Mañana veremos qué se hará». Salí de la tienda sin decir nada más, dejando atrás la calidez de la luz de las velas. Afuera, la celebración continuaba. Me acerqué a Sayuri y señalé con el dedo. «Tienes un poco de sopa en la boca». Sayuri parpadeó, se limpió con la manga y, al darse cuenta, se sonrojó de vergüenza. Me dejé caer en el suelo con un suspiro. «Por fin descanso, ¿no?». Ella bajó la mirada, su expresión se ensombreció. «Sí, hubiera sido eterno, de no ser por Bruil». La observé en silencio antes de responder. «No te preocupes. Seguro ese idiota quiso quedarse a pelear. Conociéndolo, murió de la forma en la que le gustaría». Me crucé de brazos y esbocé una leve sonrisa. «Seguro estaría orgulloso de que sigas viva. Ya sabes, la que se escabulle nunca debe morir». Sayuri soltó una pequeña risa y negó con la cabeza. «Siempre odié que dijera eso. Como si yo fuera una cobarde todo el tiempo». «Pero eso lo hacía quien era», dije, mirándola de reojo. «Voluntad inquebrantable». «Sí», Sayuri sonrió con nostalgia. «Siempre tenía esa gran voluntad, como si no le temblaran las piernas ni siquiera si estuviera al frente el mismísimo Madara». Se hizo un breve silencio antes de que cambiara de tema. «¿Has procesado bien no tener a tus amigos aquí?». Ella levantó la vista al cielo. «Lo hago. Ya no tienen que sufrir en este podrido mundo». Asentí y, para aliviar el ambiente, desvié la conversación. En fin, sobre mis misiones, bueno, con Orochimaru fue formal, recordando los típicos análisis que me hizo. «Eres diferente a los demás Uchiha, no te mueves por el orgullo ni por la gloria de tu clan. Eso es, refrescante. Ese tipo es un bicho raro». Sayuri arqueó una ceja.
Debió ser duro, soltó una carcajada. Oye, no te rías, dije, rodando los ojos. Vamos, Arata, solo imagino la situación y. Ja 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 ja. Suspiré y seguí. Después me tocó misión con Sakumo. Pensé, después de algo malo debe venir algo bueno, ¿no? Sayuri asintió con una sonrisa. Pues no vino nada bueno. La sonrisa se le borró de golpe y me miró con una expresión graciosa. ¿Por qué lo dices así? Porque me tocó un buen viaje desde el país de la hierba hasta las fuentes termales. Sayuri no pudo evitar reírse de nuevo. Oh, pobrecito mi Arata. Deja de burlarte. Oh, vamos, no seas tan serio, dijo, golpeándome suavemente en el brazo mientras seguía riendo. Suspiré otra vez. De pronto, una de las chicas nos llamó. Arata, Sayuri. No van a bailar, vengan, disfruten. Otro chico se unió a los llamados. Sí, dejen de estar sentados. Arata sonrió al ver a todos bailar y reír. El ambiente estaba cargado de emoción, un respiro en medio de todo lo que habían vivido. Miró a Sayuri a su lado y le extendió una mano. ¿Quieres bailar? Sayuri lo miró sorprendida, sintiendo cómo el calor subía a su rostro. Yo, no sé bailar mucho, susurró, con la mirada baja. Arata soltó una pequeña risa. ¿Y acaso eso importa? Disfrutemos esta victoria, por los caídos. Sayuri alzó la mirada y lo vio sonreír con esa confianza que siempre lo caracterizaba. Su corazón latió un poco más rápido. Bueno, lo haré, dijo finalmente, aún sonrojada. Pero no esperes mucho de mí. Los chicos que los rodeaban sonrieron y les hicieron espacio. Desde el fondo, algunos uchías tocaban música con entusiasmo, aunque ya se notaba que el saque les estaba haciendo efecto. Sayuri suspiró. En su mente, su propio dilema la atormentaba. ¿Por qué el universo me hace esto? Yo solo quería tomar mi sopita, no bailar con el chico más lindo y valiente. No, no, Sayuri, cálmate. Solo es bailar con Arata, nuestro amigo. Es para seguir adelante, como hubieran querido los que murieron. Por un instante, su pensamiento se tornó más melancólico. Sobre todo ellas, seguro hubieran querido estar aquí. Sayuri miró de reojo a Arata. No creo que sepa bailar, ¿o sí? Justo en ese momento, Arata se detuvo en medio de la pista y tomó posición. Bueno, bailemos, mujercita. El ambiente se encendió. Todos gritaban y reían como si fuera la última fiesta del año. Sayuri dejó de pensar y, poco a poco, comenzó a moverse. ¿Ves? Le dijo Arata con una sonrisa. Te lo dije, no importa. Conforme sigues el ritmo, te vas acostumbrando. Y tenía razón. Sayuri empezó a disfrutar. Su cuerpo dejó de sentirse rígido, y con cada nota de los instrumentos, se entregó al momento. Los uchías seguían tocando con energía, riendo entre ellos, aunque el saque les nublaba un poco la vista. Por un instante, Sayuri dejó de preocuparse. Solo estaba allí, bailando con Arata, viviendo el presente. Fugaku recibió el mensaje de Konoha a través de un mensajero de confianza. Se encontraba en su despacho, con la vista fija en los documentos estratégicos esparcidos sobre la mesa. El pergamino sellado descansaba en sus manos, y por un instante, dudó en abrirlo. Sus dedos apretaron el borde del papel antes de desplegarlo con precisión. Sus ojos recorrieron rápidamente las líneas escritas con trazo firme. Estamos planeando un ataque estratégico en el puente Kanabi. La formación tomará entre medio mes y un mes. Este ataque debe ser un éxito para debilitar a Iwagakure y cortar sus suministros. Se espera que traigas personal calificado para cuando la estrategia se lleve a cabo. Fugaku exhaló lentamente, sintiendo la presión del mensaje. Aquel puente era una vía crucial, y destruirlo podría cambiar el rumbo de la guerra. Sin embargo, eso también significaba que el enemigo no se quedaría de brazos cruzados. Sabía que enviar shinobis inexpertos sería una condena segura para ellos. Se levantó de su asiento, con la mirada afilada, y salió de la habitación con paso decidido. En el pasillo, se cruzó con un Uchiha de alto rango, quien, al notar su expresión seria, se detuvo en seco. Hay que reunir mañana a los más calificados, ordenó Fugaku sin rodeos. Konoha ha decidido su próximo movimiento, y debemos estar preparados. El hombre asintió de inmediato, comprendiendo la importancia de sus palabras. Fugaku volvió la vista al horizonte por un instante. La guerra no daba tregua, y cada decisión debía tomarse con precisión. Este ataque debe salir bien, pensó, cerrando los ojos un instante antes de continuar con los preparativos. La fiesta había seguido con alegría. Bailes, pequeñas peleas en juego y mucha diversión. Pero ya era tarde, y todos comenzamos a despedirnos para ir a dormir.
Bueno, parece que es hora de la siesta, dije con una sonrisa. Sayuri me miró, visiblemente avergonzada, y murmuró en un susurro. Quiero. Me quedé viéndola sin entender del todo, pero suspiré y pregunté. ¿Por qué? Sayuri bajó la mirada y jugueteó con sus dedos. No quiero tener pesadillas. Sonreí con ternura y le revolví el cabello. Está bien, vamos. Nos dirigimos a mi tienda, ya que mi cama era un poco más grande. Bueno, Sayuri, tú duermes en mi cama, yo dormiré en el suelo, dije, acomodando unas mantas para mí. ¡No! Exclamó ella de golpe, antes de aclararse la garganta y continuar con más calma. No hay necesidad. Es tu cama, y la verdad, no me incomodaría que estuvieras a mi lado. Me quedé en silencio un momento, pero al final simplemente asentí y me acosté a su lado. Bueno, descansemos. Sayuri se removió incómoda y, después de un breve silencio, murmuró. Yo, quiero un abrazo. La miré sorprendido antes de soltar una carcajada. Ja ja ja. Pareces una niña pequeña. Ella hizo un puchero. No seas así. Negué con la cabeza, sonriendo, y me acerqué para abrazarla con suavidad. Dulces sueños, Sayuri, susurré, dándole un pequeño beso en la frente. Sayuri se quedó completamente roja y yo me separé para acomodarme y dormir. Ella, en cambio, permaneció despierta, con la mente hecha un caos. Fue una mala idea dormir con Arata. ¿Por qué me besó? Ah. Llevó una mano a su frente y cerró los ojos, recordando el cálido roce de mis labios. Finalmente, dejó escapar un suspiro y se dejó llevar por el sueño. Al día siguiente, me desperté temprano y noté a Sayuri a mi lado. Dormía plácidamente, con una leve sonrisa en su rostro. Me quedé observándola por unos segundos y pensé para mí mismo. Bueno, parece que pudiste descansar bien. Con cuidado, salí de la tienda y me estiré. El aire fresco de la mañana me despejó por completo. Caminé por el campamento, saludando a algunos compañeros antes de dirigirme al río cercano para bañarme. Al llegar, noté una figura familiar en la orilla. Fugaku estaba sentado con los ojos cerrados, como si estuviera meditando. Justo cuando me acerqué al agua, los abrió. Buenos días, Arata. Buenos días, Fugaku, respondí con naturalidad antes de meterme al agua. El frío del río me estremeció al principio, pero lo soporté. Mientras me sumergía, escuché la voz de Fugaku detrás de mí, su tono tranquilo, pero con ese peso característico de quien mide sus palabras. Dime, Arata, al final, ¿cómo conseguiste el Mangekyo? Mi cuerpo se tensó por un momento. Sabía que esa pregunta llegaría tarde o temprano, pero no estaba dispuesto a revelar la verdad. Mantuve una expresión neutra mientras respondía con aparente calma. Encontré los cuerpos de mis amigos cuando iba camino a la base anterior. Tal vez eso lo despertó, no lo sé. Fugaku me observó con ojos afilados, analizando cada una de mis palabras. No parecía completamente convencido. ¿Cuándo y dónde despertaste el Sharingan por primera vez? Preguntó, con el mismo tono inquisitivo. Mantuve mi mentira. No podía arriesgarme a que descubriera más de lo necesario. Fue cuando maté a mi primera víctima. ¿Y lo evolucionaste con el tiempo? Sí, eso hice. Fugaku asintió lentamente, sin apartar su mirada de mí. Sabía que era un hombre perspicaz, alguien que no aceptaba respuestas a la ligera. Pero si sospechaba algo, no lo demostró de inmediato. En su lugar, volvió a cerrar los ojos, como si analizara mis palabras en su mente. Yo continué con mi baño, aunque no podía ignorar la sensación de que, en ese momento, Fugaku Uchiha me estaba poniendo a prueba. Fugaku observó a Arata con el ceño fruncido. Su expresión permanecía serena, pero sus pensamientos eran un torbellino de dudas. ¿Me estará mintiendo? Hasta ahora, no había detectado ningún indicio claro de engaño, pero algo no encajaba. El cómo consigue su poder ocular sonaba demasiado simple, demasiado básico para un Uchiha de su potencial. Fugaku sabía que los verdaderos talentos rara vez mostraban todas sus cartas desde el principio. Cruzó los brazos, estudiándolo en silencio. Es extraño, si su habilidad fuera realmente así, porque él no habría llamado tanto la atención. ¿Será que oculta algo? No puedo descartar esa posibilidad. Sus ojos se afilaron levemente. Aún así, había algo innegable en el joven frente a él. No solo tenía el linaje adecuado, sino también la presencia. La actitud de alguien que podría convertirse en un líder. Podría ser un candidato perfecto para liderar el clan en un futuro. Pero una pregunta más importante se abría paso en su mente. ¿Qué piensa de la aldea? Ese era el verdadero dilema. Fugaku necesitaba aliados, no solo en sangre, sino en convicción.
Si Arata veía la desconfianza de Konoha como un obstáculo para el crecimiento de los Uchiha, entonces tal vez podría ser alguien digno de confianza. Dime, Arata, dijo al fin, con la voz firme, pero sin revelar demasiado de sus pensamientos, ¿qué opinas de la aldea? Pues la aldea es hermosa, tiene la montaña. Fugaku me interrumpió. No me refiero a la aldea en sí, sino al Hokage y los demás. Lo miré con curiosidad y le mentí. Bueno, al menos están haciendo las cosas bien a pesar de la guerra. Hasta ahora, nos han tratado de maravilla, ¿no? Fugaku asintió, pero su expresión seguía siendo seria. Dime, ¿crees que desconfían de nosotros? Solté una leve risa. Por supuesto. Somos uno de los clanes más poderosos de la aldea. Sería ingenuo pensar lo contrario. Fugaku hizo una breve pausa antes de cambiar de tema. Necesito personal para una misión importante, y tú eres de los más fuertes. Lo miré con interés. ¿Qué tipo de misión? Destruir un puente, respondió con calma. Enseguida entendí de qué hablaba. El puente Kanabi, susurré sin que él escuchara. Pero no seremos nosotros quienes lo destruyan, aclaró Fugaku. Nos encargaremos de otra cosa, pero aún no me han dicho qué. Asentí, pero en mi mente solo había una idea. El momento de salvar a Obito de aquel peñón estaba cerca. Entonces, ¿quieres prepararme para eso? Fugaku esbozó una pequeña sonrisa. Obvio. Eres un usuario de Mangekyo, y tus habilidades oculares serán de gran ayuda para el escuadrón en el que estés. Sin mencionar que eres, quizás, el mejor sensor del clan. Me halagas demasiado, Fugaku, dije con una sonrisa. Luego me estiré y agregué. Bueno, iré a cambiarme. Fugaku asintió y me retiré a mi tienda. Al entrar, vi a Sayuri acostada. No me preocupé demasiado y, sin pensarlo, me quité la toalla y empecé a secarme. Me puse los calzones y me giré para buscar mis pantalones, pero entonces noté algo extraño. Sayuri me miraba fijamente, con los ojos abiertos de par en par y el rostro completamente rojo. ¿Qué carajos haces cambiándote desnudo mientras duermo? Gritó, completamente avergonzada. Le salía humo por todos lados, como si estuviera a punto de explotar. No podías hacerlo simplemente en mi tienda, que estaba vacía. Bueno, perdón. Tienes razón menos en que estabas durmiendo, admití mientras me ponía los pantalones con calma. Luego la miré con una sonrisa burlona. Y dime, ¿por qué me sigues viendo? Sayuri, que hasta ese momento había estado observando mi torso, giró la cabeza de inmediato. ¿De qué mierda hablas? Tartamudeó. Yo no estaba viéndote. Solté una carcajada. Sí, claro. Créeme. Y por favor, ponte una camiseta de una vez. Sonreí divertido antes de obedecer su petición. Sayuri se perdió en sus pensamientos. Oh, Dios mío. Pero qué cosita, este idiota, ¿cómo se atreve a hacer eso? Y lo peor, ¿cómo me atrevo yo a seguir mirando? Además, ¿por qué miré su espada? Su rostro ardió al darse cuenta de lo que había pensado. Oh bueno, su espadota, definitivamente no la tiene pequeña para su edad. Se dio una cachetada mental. No, Sayuri. No pienses esas cosas. Maldición, ¿por qué tengo tanta lujuria últimamente? Su divagación se interrumpió bruscamente cuando Arata habló. Oye, Sayuri, cochina, vete a bañar. Sayuri reaccionó de inmediato y le lanzó una almohada a la cara. No me digas cochina. Arata se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Lo que digas. Voy a cepillarme. Si quieres, te presto mi toalla. Sayuri sintió su cara arder más que nunca. ¡No! Exclamó con horror, pero luego tosió y se recompuso. Digo, no la necesito, tranquilo. Se levantó apresurada, casi tropezando con sus propios pies, y fue a buscar su toalla en su tienda antes de salir corriendo hacia el río. Ya eran las 10 de la mañana y seguía entrenando. De repente, recordé algo que nunca había utilizado. Mi Susanoo. Nunca había sentido la energía necesaria para activarlo, pero dejé de pensar en eso hasta que apareció Sayuri. Arata, ¿tú no descansas o qué? Dijo, cruzándose de brazos. La miré y respondí con total honestidad. La verdad no. Sayuri suspiró y sacudió la cabeza. Sí que eres un caso. ¿Y tú? ¿Por qué no te vuelves más poderosa? El veneno tiene un límite. Sus ojos se oscurecieron un poco, pero no apartó la mirada con una expresión serena. Me respondió. Porque no soy talentosa. Además, siempre hay un tiempo para todo, para descansar, llorar y pelear sonriendo. Vaya. ¡Qué pensamiento tan filosófico!, exclamé, echándome a reír. Seguro lo leíste en un libro. Sayuri frunció el ceño, con un tic de enojo en la mejilla. ¿Acaso crees que no tengo la capacidad de pensar así? Gruñó.
¿Quieres que te ponga un paralizante en la mandíbula para que dejes de reírte? Levanté las manos en son de paz y chisté en tono divertido. SHHH, cálmate, muñeca, que te van a salir dos cabezas de tanta ira. Sayuri suspiró, exasperada. Mejor no discuto contigo, solo me haces perder el tiempo. Le dediqué una sonrisa burlona. Eso es porque siempre gano. Cállate. Gritó antes de marcharse furiosa hacia su tienda. La vi alejarse con una sonrisa. Sayuri siempre tenía ese carácter explosivo, pero eso era justo lo que la hacía interesante. El despacho de Hiruzen estaba en penumbra, iluminado solo por la luz del atardecer que parpadeaba con las nubes que entraba por la ventana entreabierta. Frente a él, los consejeros de Konoha esperaban con semblantes serios. Las cosas se han puesto difíciles últimamente, dijo Hiruzen, exhalando una bocanada de humo de su pipa. Pero todos sabemos cuál es el plan. Ese puente es una de las principales fuentes de suministro para el país de la hierba, y también una vía clave para los negocios de Iwagakure. Danzo entrecerró el único ojo visible y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué esperar? Hagámoslo ahora. Hiruzen no apartó la mirada de su pipa. Debemos prepararlo bien. Minato es el más capacitado para esta misión, pero debemos asegurarnos de que no haya contratiempos cerca del puente. Danzo chasqueó la lengua con impaciencia. Entonces usa a los Uchiha. Son los más aptos para este tipo de operaciones. No lo decía por confianza en ellos. En su mente, una idea retorcida tomaba forma. Cuantos más Uchiha murieran, más Sharingan habría para cosechar. Hiruzen negó con la cabeza. Por ahora no se puede. Fueron emboscados recientemente, y uno de los más fuertes murió. El silencio se apoderó de la sala por un instante. Bruil, añadió con tono grave. El Uchiha con el Sharingan completo casi a la par de Fugaku sin su Mangekyo. Danzo reprimió una sonrisa. En su cabeza, una imagen del joven arrogante resurgió con un destello de desprecio. Oye, chico, ¿no quieres unirte a mí? Con mi tutela tendrías mucho poder. Bruil se había reído en su cara. ¿De qué carajos hablas, anciano? No necesito la ayuda de nadie, y menos de un viejo que usa pañales. Vete a otro lado, tuerto. Danzo había apretado los dientes aquel día. Maldito. Pero el chico ni siquiera le dejó terminar. No te escucho bien, idiota. Alza un poco la voz o quieres que te preste una bocina. De vuelta al presente, Danzo disimuló su satisfacción. Entonces haz que lo hagan rápido, dijo con frialdad. Koharu, que hasta ese momento había estado callada, cruzó los brazos con aire pensativo. ¿Y qué pasa si Kumogakure se involucra? Hiruzen sopló el humo lentamente. No lo creo. El tercer Raikage sigue en reposo, su chakra debe estar recuperándose. Omura intervino con una ceja levantada. ¿Estás seguro de que Minato podrá llevar a cabo esta misión sin fallar? Hiruzen asintió con convicción. Sus acciones lo respaldan. Además, se preocupan mucho por los talentos futuros. Danzo resopló. ¿Y el resto del consejo? Fugaku, Inoichi, Shikaku y Yashi ya recibieron mi mensaje. Procura que envíen buenos guerreros, dijo Danzo, con un deje de impaciencia. No tenemos margen para errores. Hiruzen dejó la pipa sobre la mesa y entrelazó las manos. Lo haré. Danzo entró a su base en la raíz con pasos firmes. Su mirada se posó en uno de sus subordinados de confianza, quien aguardaba en silencio. En medio mes, quiero que monitoreen los alrededores del puente Kanabi, ordenó sin rodeos. El Ambú asintió. ¿Quiere que preparemos un escuadrón? No solo eso, respondió Danzo con calma. Estarán atentos a los Uchiha que caigan en combate. Seguramente han sellado varios cadáveres, pero el escuadrón que enviamos a robarlos aún no ha regresado. ¿Sabes algo? El Ambú guardó silencio por un instante, luego inclinó ligeramente la cabeza. Creo que fueron aniquilados. No hemos logrado establecer comunicación con ellos. Danzo entrecerró los ojos, impresionado, aunque solo por un instante. ¿Quién podría haber sido? Murmuró para sí mismo. No creo que Fugaku es imposible que fueran descubiertos por él. Su mandíbula se tensó y apretó los dientes, sintiendo un destello de irritación. Teníamos, al menos, un Sharingan madurado, continuó. Y ni siquiera pudieron traerlo de vuelta. Tengo una hipótesis, Lord Danzo, intervino el Ambú. Danzo desvió la mirada hacia él. Dila. El Uchiha Sensor. La expresión de Danzo se endureció. Entendió de inmediato a dónde quería llegar su subordinado, pero negó con la cabeza. Imposible. Ustedes han sido entrenados para evitar ser detectados por un sensor. Lord Danzo, pero él es el prodigio de esta generación si se habla de sensor. Incluso ha recibido elogios de Lord Orochimaru y Sakumo Atake.
Danzo guardó silencio por un momento. Aunque su rostro permanecía imperturbable, su mente analizaba cada posibilidad. Tal vez, pero no me convence, sentenció. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Arata, Lord Danzo. Danzo asintió lentamente. Mientras tanto, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, bañando la escena con una luz rojiza. Arata estaba sentado sobre un cadáver, con la mirada tranquila y una leve sonrisa en los labios. Frente a él, un ambú de raíz permanecía atrapado dentro de un árbol, gritando con desesperación. ¿Sabes? Arata apoyó un codo en su rodilla y observó con calma. Estamos muy lejos de la base Uchiha. Nadie te escuchará. El ambú forcejeó con furia, pero las ramas lo aprisionaban cada vez más. Ustedes los ambú de raíz son realmente estúpidos si pensaron que podían matarme. Bueno, tus compañeros ya están en el otro mundo. El ambú respiraba con dificultad. Cuando Lord Danzo sepa lo que hiciste, te aniquilará. Arata soltó una carcajada. Espero con ansias pelear contra ese hijo de perra. Después de todo, solo es una rata cobarde. Arata activó su Mangekyo Sharingan, y el árbol reaccionó de inmediato. Su absorción de nutrientes se reestructuró, comenzando a drenar lentamente la vida del ambú atrapado. Los gritos de dolor llenaron el aire. No, por favor. Poco a poco, su piel se marchitó, hasta que solo quedaron sus huesos. Arata miró el árbol con satisfacción y lanzó los demás cuerpos a su interior, repitiendo el mismo proceso. Desactivó su Sharingan y observó cómo el árbol crecía, revitalizando el entorno con su energía recién adquirida. Con una última mirada al paisaje rejuvenecido, Arata se puso de pie y emprendió su camino de regreso a la base. Mientras caminaba de regreso, una idea fugaz cruzó mi mente. ¿Será que los Setsus blancos me siguieron? Murmuré para mí mismo, frunciendo el ceño. Sacudí la cabeza. No, no lo creía. Extendí mi percepción con la detección, tratando de sentir cualquier presencia. Mis ojos se entrecerraron. Al parecer están cerca de la base, la mayoría de ellos. Suspiré. Era lógico suponer que alguno ya le habría hablado de mí a Madara. Ocultar mi Mangekyo de esos tipos era casi imposible. Eran auténticos genios del escape. Si estaban a 15 o 20 metros bajo tierra, moviéndose sin parar, eliminarlos resultaría inútil. Apreté los dientes. Maldita sea, solté en un susurro, con frustración. Los Setsus siempre estaban ahí, en las sombras, observando, esperando el momento exacto para actuar. Y yo no podía hacer nada para evitarlo por la velocidad que utilizaba mis habilidades. Solo suspiré. Bueno, tendré que dejar las cosas así por ahora. ¿De qué hablas? Madara frunció el ceño, desviando la mirada hacia Setsu. ¿Otra vez con tus tonterías? No, no, esta vez es en serio, Madara respondió Setsu blanco con su tono despreocupado, una sonrisa casi burlona en el rostro. Durante la emboscada, el chico usó los árboles como si fueran picos. Pero no fue solo con chakra, su ojo brilló de una forma extraña, podría ser su Mangekyo. Madara entrecerró los ojos, pensativo. HMP. Eso suena como el elemento madera, pero no lo es. ¿Qué tipo de habilidad puede hacer algo así? Setsu se encogió de hombros, disfrutando del desconcierto de su líder. No tengo ni idea, pero hay algo más interesante. Hizo una pausa teatral antes de continuar. Ese chico no es arrogante, no va por ahí presumiendo. Y, según lo que he averiguado, hace mucho tiempo era un don nadie. Madara permaneció en silencio por un momento, procesando la información. Su mente analítica comenzó a conectar piezas sueltas. Mantente al tanto de ese chico, ordenó finalmente, su tono firme pero intrigado. Setsu blanco saludó con exageración, divertido. Sí, mi capitán. Respondió con su habitual tono juguetón antes de desaparecer entre las sombras. Madara no dijo nada más. Se quedó mirando a la nada, pensativo. ¿Un don nadie, eh? Y ahora con un Mangekyo, algo en esa historia no cuadraba. Madara Uchiha observaba la caverna con los brazos cruzados, sumido en sus pensamientos. El plan avanzaba, pero aún había tiempo antes de que Obito estuviera listo. Oye, Setsu espiral. De la nada, una figura extraña emergió con su característica voz animada. Dígame, viejito Madara. Madara cerró los ojos un instante, exhalando con paciencia. Ese irritante apodo ya no le sorprendía, aunque seguía resultándole molesto. ¿Cómo van las cosas con Obito? Setsu espiral giró sobre sí mismo, divertido. Pues van muy bien. Está vivito, y sin novia. Madara parpadeó. Lo último era innecesario. Pero es verdad. El anciano Uchiha dejó el tema por la paz. No valía la pena discutir. Esperaremos el momento perfecto para traerlo, murmuró, regresando a su reflexión.
Lord Madara interrumpió Zetsu Espiral de repente. Tengo hambre. ¿Cree que ya pueda irme? Madara abrió los ojos lentamente, una sombra de incredulidad cruzando su rostro antes de explotar en un grito. Maldito estúpido. ¿Acaso ustedes necesitan comer? Lárgate. Zetsu Espiral desapareció de inmediato, riéndose para sí mismo. Madara volvió a cerrar los ojos, tomando aire. Definitivamente, la paciencia no era su fuerte. Las cartas se repartieron sobre la mesa con un suave deslizamiento. 6 jugadores, rostros concentrados, miraban sus manos con disimulo, evaluando sus opciones. Arata observó sus cartas y sonrió levemente. La partida estaba en marcha. Uno de los Uchiha rompió el silencio mientras acomodaba sus fichas. Oye, Arata, ¿qué tipo de relación tienes con Sayuri? Arata apenas levantó la vista de sus cartas. Pues de amistad, respondió con calma, echando un vistazo a la mesa. El Uchiha que había preguntado entrecerró los ojos. No parece, ayer vi cómo ella salía de tu tienda. Arata soltó una risa ligera mientras colocaba sus fichas sobre la mesa. Es cierto, dormimos juntos. Hubo una pausa en la partida mientras los demás procesaban sus palabras. Algunas miradas curiosas se cruzaron, pero antes de que alguien pudiera insistir en el tema, otro jugador cambió la conversación. Oigan, les haré una pregunta y quiero que respondan con sinceridad, dijo, dejando sus cartas boca abajo. ¿Qué les parece la matriarca? El ambiente se tensó. Todos lo miraron con desaprobación, y Arata dejó escapar un suspiro. Ten cuidado con eso, no vaya a ser que Fugaku te escuche. El Uchiha encogió los hombros con una sonrisa confiada. Va, Lord Fugaku sabe que la mayoría piensa que es hermosa. Hubo murmullos de asentimiento. Bueno, sí, tiene razón, admitió otro, colocando un par de fichas sobre la mesa. ¿Para qué mentir? Es verdad, agregó alguien más. Otro jugador, aparentemente incómodo con el tema, decidió cambiar el rumbo de la charla mientras descartaba una carta y robaba otra del mazo. Oigan, si pudieran viajar por el espacio, ¿crearían una civilización en la luna? Arata se inclinó hacia atrás en su asiento, pensativo. De pronto no habría que crearla, dejó la frase en el aire antes de lanzar sus fichas al centro. ¿Qué tal si ya hay una civilización en la luna? Algunas cejas se arquearon. Bueno, eso podría ser una posibilidad, dijo uno de los jugadores, colocando cuidadosamente sus cartas sobre la mesa. ¿De qué forma serían? Preguntó otro. ¿Te imaginas que sean monstruos? Hubo una risa por lo bajo. No creo. Es más probable que haya una mujer hermosa allá arriba. Las bromas continuaron mientras la partida llegaba a su clímax. Arata observó la mesa con atención. Solo quedaban 3 jugadores en juego. Un Uchiha subió la apuesta, otro se retiró. Arata evaluó sus probabilidades y decidió igualar. El croupier giró la última carta comunitaria. Un rey de corazones. El Uchiha que había apostado sonrió con confianza y empujó todas sus fichas al centro. Apuesto todo. Las miradas se posaron en Arata, quien permaneció en silencio por un momento, analizando la situación. Luego, sin cambiar su expresión, empujó su propio montón de fichas. Pago. Los 2 jugadores revelaron sus cartas. El Uchiha tenía una escalera, pero Arata, con una sonrisa apenas perceptible, volteó su mano. Un full house. El silencio duró unos segundos antes de que los demás soltaran suspiros y risas. No puede ser. Exclamó uno de los jugadores, llevándose una mano a la cabeza. Es la primera partida que ganas después de 10. Arata puso cara de falsa tristeza, llevándose una mano al pecho. Oigan, no digan esas cosas, me lastiman. Las carcajadas resonaron en la mesa mientras la partida llegaba a su fin. El tercer Raikage permanecía sentado con el ceño fruncido mientras los ninjas médicos de Kumogakure evaluaban su estado. Sentía el flujo de su chakra regresar poco a poco, pero la lentitud del proceso lo frustraba. Había sido uno de los shinobi más poderosos de su tiempo, y ahora se veía obligado a esperar. Parece que ha recuperado una cuarta parte de su chakra, señor, informó uno de los médicos con cautela. Si todo sigue así, en poco tiempo llegará al 50%. El tercer Raikage apretó los puños, sus músculos se tensaron como si quisiera romper algo. ¿Por qué demonios está tardando tanto? Gruñó, su voz retumbando como un trueno en la sala. Los médicos intercambiaron miradas antes de que uno de ellos se atreviera a responder. Señor, hemos detectado varios sellos minúsculos en su cuerpo. Al parecer, los ninjas de Iwagakure se los colocaron para afectar su chakra. Esos sellos ralentizan su recuperación, pero si sigue estable, el progreso podría acelerarse pronto. El tercer Raikage chasqueó la lengua. Sabía que los shinobi de Iwa eran arteros, pero esto solo avivaba su furia.
Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala se abrió de golpe. El cuarto Raikage entró con paso firme y mirada seria. Padre, hemos tenido ataques recientes de varios ninjas de Kirigakure, informó con tono grave. Pero ya nos encargamos de ellos. El tercer Raikage lo observó en silencio por un momento, su expresión endurecida, pero finalmente asintió con aprobación. Bien hecho, no por nada te elegí como mi sucesor. Inclinó la cabeza levemente, agradeciendo el reconocimiento, aunque su rostro pronto adoptó una expresión más sombría. Padre, ¿crees que deberíamos vengarnos de Iwa? El tercer Raikage entrecerró los ojos, su mandíbula se tensó. Su instinto guerrero le decía que ya era hora de hacerles pagar, pero sabía que no era él quien debía decidir. Lo haremos cuando se presente la oportunidad, dijo con voz grave. Pero ahora tú eres el Raikage. Si fuera por mí, ya habríamos tomado represalias. Asintió, comprendiendo el peso de sus palabras. Aunque compartía la ira de su padre, sabía que debía actuar con cabeza fría. El tercer Raikage se puso de pie, su presencia imponente llenó la habitación. Miró a los ninjas médicos y asintió con gesto seco. Gracias por el análisis. Sin decir más, salió junto a mientras caminaban por los pasillos de Kumogakure, el cuarto Raikage suspiró. Espero que todo esto termine pronto. Su voz sonaba cansada, pero también determinada. Los días pasaban y en la base Uchiha, Arata entrenaba sin descanso. Su respiración era pesada, su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero no se detenía. Cada golpe, cada movimiento, lo acercaba más a su objetivo. Sus músculos ardían, pero su determinación era más fuerte. En un instante, se detuvo. Su puño quedó suspendido en el aire y bajó la mirada, perdiéndose en sus pensamientos. Tengo que salvar a Obito, murmuró, con los dientes apretados. Llevó una mano a su frente y cerró los ojos con fuerza. Si lo salvo, todo lo que sucede en el futuro, todo lo que está por venir, no pasará. El silencio lo envolvió por un momento. Solo se escuchaban su respiración agitada y el latido acelerado de su corazón. Abrió los ojos. Su mirada ardía con una mezcla de determinación y ansiedad. No podía fallar. No podía permitirse dudar. Apoyó una mano en su rodilla y se incorporó por completo. No hay otra opción. Se giró, dispuesto a seguir entrenando. No podía perder más tiempo. El destino de muchos dependía de lo que hiciera ahora. Sayuri, ten cuidado. No vaya a ser que te caigas, advertí con una sonrisa divertida. Ella me miró con aire desafiante. ¿Cómo me voy a caer, Arata? Sé utilizar el chakra en los pi. Pero antes de que pudiera terminar la frase, perdió el equilibrio. Sin previo aviso, su cuerpo se inclinó hacia adelante. Alcancé a sujetarla justo a tiempo. Ja 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 ja. Te lo dije, dije entre risas. Sayuri frunció el ceño, claramente desconcertada. Eso fue raro, musitó. La ayudé a incorporarse y, una vez en pie, cambié de tema. Bueno, lo siguiente para comer esta fruta es buscar limones. Sayuri asintió, aún recuperándose de la sorpresa. ¿Crees que haya limones cerca? Claro que sí. Estamos en un bosque, respondí con confianza. Ella se quedó pensativa unos segundos y luego preguntó. Por cierto, ¿cómo se llama esta fruta? Se llama mango. Sayuri asintió y sacó uno de la bolsa. Lo mordió con curiosidad y, tras saborearlo unos segundos, exclamó. Oh, guau. Es delicioso, pero un poco ácido. Sabe como un mintako. Parpadeé. ¿Qué es eso? Sayuri me miró incrédula. ¿En serio no sabes? Es una de las frutas más comunes en Konoha. Es de color gris. Asentí lentamente mientras pensaba. Es lógico que en los animes siempre haya hasta comidas diferentes. Oye, dijo de repente, ¿y qué pasa si esta fruta se madura? ¿Por qué lo preguntas? Porque el mintako, si se madura demasiado, se vuelve un tipo de veneno que provoca fiebre. Abrí los ojos sorprendido. Qué raro es eso. Bueno, el mango, en cambio, cuando madura se vuelve muy dulce. Oh, ya entiendo, asintió. ¿Y por qué hay que comerlo con limón? Porque sabe más rico. De hecho, no solo con limón. También con sal y pimienta. Sayuri arrugó la nariz. Eso suena muy fuerte. Por cierto, ¿cuándo encontraste el árbol de mangos? Hace 2 días. Ok. Seguimos caminando hasta que, por fin, encontramos el palo de limones. Me acerqué a examinar las ramas, buscando los frutos más jugosos. ¿Por qué no simplemente nos llevamos todos? Preguntó Sayuri. Porque hay que saber elegir los que tienen buen jugo. Además, algunos apenas están creciendo. Sayuri me observó en silencio durante un momento y luego dijo con una voz más suave. Sabes, no te lo he dicho, pero gracias.
La miré, un poco sorprendido. ¿Y eso por qué? Ella bajó la vista y sonrió con nostalgia. Porque me has ayudado mucho a superar las muertes de las personas que más quise. Me rasqué la nuca, sintiéndome algo incómodo con el crédito. Bueno, eso no fue por mí. Fueron tus ganas y tu voluntad de seguir adelante. Sayuri me miró fijamente y, con un leve tartamudeo, murmuró. Tú eres también una de las personas que más quiero. Me quedé en silencio por un segundo, luego sonreí de oreja a oreja. Tú también, Sayuri. Ella desvió la mirada, visiblemente nerviosa pero feliz. Bueno, ahora vamos a la base. La sal no la vamos a encontrar en el bosque, dije, riendo. Sayuri asintió y echamos a andar, esta vez con una nueva complicidad en el aire. Cuando llegamos, comencé a cortar los mangos en tiras delgadas. Algunos uchías miraron con curiosidad, pero no dijeron nada y siguieron con sus tareas. Sayuri, que estaba a mi lado, observó con interés y comentó. Oh, los cortas como papas fritas. Le sonreí mientras continuaba con el cuchillo en mano. Así es. De esta forma aprovechamos todo el mango. Las semillas, en cambio, las sembraremos después. Sayuri asintió y comenzó a recoger las semillas para plantarlas mientras yo seguía cortando. Pasaron unos 20 minutos hasta que terminamos. Me limpié las manos y le pedí. Pásame los limones. Sayuri me los entregó sin decir nada. Corté 4 y los exprimí sobre la montaña de mango. Luego pedí la sal y la pimienta, que también me pasó. Revolví todo con cuidado hasta que quedó bien mezclado. Bueno, esto es el mango verde en toda su expresión, anuncié con satisfacción. Sayuri tomó un pedazo y lo probó. Su rostro se iluminó de inmediato. Delicioso. El toque picante de la pimienta, la acidez del limón y la sal hacen una combinación increíble. Reí con orgullo. Te lo dije. Pero no comas demasiado. Dame un vaso. Le serví una porción y, cuando quiso más, negué con la cabeza. No puedes comer mucho. Tiene demasiada sal, así que hay que controlarse. Sayuri suspiró resignada y asintió. Después de eso, tomé parte de la mezcla y comencé a repartirla entre los demás. Sus expresiones iban de la sorpresa al deleite. Cuando llegué donde Fugaku, le ofrecí un poco. Lo probó con curiosidad y, tras un breve silencio, dijo. Es bueno. Eso, viniendo de él, era prácticamente un halago. Terminada la repartición, lavé los utensilios y fui a buscar a Sayuri. Estaba hablando con una uchiha, pero cuando me vio, se despidió y se acercó a mí. ¿Nos vamos? Preguntó con emoción. Asentí, y juntos nos pusimos en marcha. Caminamos un rato hasta que llegamos a la cascada que le había mencionado antes. Ahí está, señalé con una sonrisa. Los ojos de Sayuri brillaron al verla. ¡Wow! No sabía que estaba tan cerca. Cuando se giró hacia mí, su expresión cambió por completo al notar que estaba quitándome parte de la ropa. Oye, ¿te vas a desnudar? Preguntó con los ojos muy abiertos y un tono nervioso. Me reí. Claro que no. Solo voy a ponerme ropa adecuada para el agua. Sabía que no pensarías en eso, así que te traje ropa tuya para bañarte. Sayuri tomó la ropa con cierta duda. Oh, gracias, espera, ¿qué hacías revisando mi ropa? Su mirada era de pura sospecha. Me limité a reír. Tranquila, es broma. Es ropa mía, no la tuya. Suspiró aliviada y murmuró un bueno, antes de pedirme que me volteara. Sí, sí, dije, dándole la espalda. Cuando terminó, anunció. Lista. Sin previo aviso, la tomé en brazos como si fuera un saco de papas. Oye, bájame. Gritó, dándome pequeños golpes en la espalda. Ignorándola, corrí hacia el agua y nos sumergimos juntos. Al salir a la superficie, me fulminó con la mirada. No vuelvas a hacer eso. Me encogí de hombros con una sonrisa. Tu cara sonriente dice otra cosa. Sayuri resopló, pero no replicó. Enseguida, comenzamos a competir en natación. Gané sin mucho esfuerzo. Jun. Eres muy rápido, dijo, molesta por la derrota. Me reí. Eso pasa por no entrenar sin el uso del chakra. Para ti es fácil. Yo lo he intentado siempre. No te preocupes, en el futuro serás la más fuerte con venenos, incluso más que la legendaria Chiyo Anso. Sayuri se quedó en silencio, con un leve sonrojo en las mejillas. Siempre es muy lindo conmigo, lo amo, ¿no? ¡No! Cálmate. Solo amigos, se dijo a sí misma. La saqué de sus pensamientos con una carcajada. Oye, Sayuri, ¿recuerdas cuando usaste un zorrillo contra un ninja? Lo mataste con el gas fétido. ¡Qué arma más asquerosa! Sayuri estaba acorralada. El ninja frente a ella sostenía su kuna y con firmeza, su mirada era fría, sin rastro de piedad. Vas a morir, maldita, espetó con una sonrisa cruel.
Sayuri apretó los dientes. Su mente trabajaba rápido, buscando una salida. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño zorrillo a pocos metros de distancia. Sin dudarlo, lo tomó y lo lanzó directo al rostro del ninja. La criatura, asustada, soltó un hedor fétido que nubló los sentidos de su enemigo. El ninja tosió y se tambaleó, tratando de apartar al animal de su cara. Sayuri no perdió la oportunidad. Con rapidez, tomó el kunai de su adversario y lo hundió en su cuello. La sangre caliente le salpicó las manos. Arata, que había estado corriendo hacia ella para ayudar, se detuvo en seco, sorprendido. Increíble, murmuró. Tu capacidad de sobrevivir es impresionante, Sayuri. Ella respiraba con dificultad. Sus ojos, aún encendidos por la adrenalina, se clavaron en los de Arata. Era la única opción, respondió, sin titubeos. Luego, su expresión se endureció. No digas más nada, ¿me oyes? Arata asintió en silencio. No había nada más que decir. El tic en su ojo izquierdo fue instantáneo. Cállate. No todos pueden usar lo que tienen alrededor como un arma. Mi risa resonó en el lugar mientras ella me lanzaba agua como represalia. Sayuri no tuvo tiempo de reaccionar. De repente, cuando sintió los brazos de Arata envolviéndola con firmeza. Su cuerpo se tensó, el calor de aquel abrazo la sorprendió por completo. ¿Sabes? Susurró él, pegando su frente contra la suya. No siempre digo esto, pero, no quiero perderte nunca. El corazón de Sayuri latió con fuerza. Sus mejillas ardieron y su mente entró en un torbellino de pensamientos caóticos. ¿De qué está hablando este idiota? ¿Por qué me dice esto de repente? ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Por qué no quiero soltarme? Pero Arata no le dio tiempo a encontrar una respuesta. Por eso, continuó, con una sonrisa ligera, de ahora en adelante estarás en el mismo escuadrón que yo. Sayuri sintió que le faltaba el aire. Su garganta se cerró y, sin pensarlo demasiado, las palabras salieron atropelladas de su boca. Y yo, también quiero que siempre estés conmigo. Apenas terminó de hablar, se cubrió la boca con ambas manos. Sus ojos se abrieron de par en par mientras su cerebro procesaba lo que acababa de decir. ¿Pero qué demonios acabo de hacer? ¿Por qué le dije eso? Arata solo sonrió, sin apartar la mirada de ella. Sayuri, en cambio, gritó internamente, sintiéndose más vulnerable que nunca. El día había llegado. La misión del puente Canaví estaba a la vuelta de la esquina. Los escuadrones seleccionados aguardaban en formación, sus miradas serias, sus cuerpos tensos ante la inminente orden de partida. El silencio era absoluto. Fugaku Uchiha avanzó unos pasos al frente, con la mirada firme y la postura imponente. Su sola presencia bastaba para infundir respeto y disciplina. Observó a cada uno de los shinobi, escrutándolos con el Sharingan apagado, pero con la misma intensidad que si estuviera activado. Escuchen bien, su voz cortó el aire con autoridad. Ustedes han sido elegidos porque son los más calificados para esta misión. En 10 horas estarán desplegados en las cercanías del puente Canaví. Hizo una breve pausa, dejando que sus palabras se asentaran en la mente de sus subordinados. Luego continuó. Esta misión es crucial. Si fallamos, Iwagakure tendrá el camino despejado para reforzar sus tropas y prolongar la guerra. Eso no debe suceder. Los rostros de los shinobi permanecían impasibles, pero en sus ojos brillaba la comprensión de la gravedad de la situación. Cada escuadrón protegerá una coordenada. Este, oeste y sur. Nadie debe pasar. Cualquiera que venga en son de guerra, lo aniquilarán sin dudar. La única dirección que no protegeremos es el norte, pues está directamente conectado con Iwa. Su mirada se endureció aún más. Si alguna otra aldea decide enviar refuerzos a Iwagakure, será su deber interceptarlos y asegurarse de que no lleguen a su destino. Fugaku se cruzó de brazos, observando atentamente las reacciones de sus shinobi. Sabía que algunos de ellos eran jóvenes, inexpertos en batallas de esta magnitud, pero no podía permitirse vacilaciones. No subestimen al enemigo. Si la amenaza es mayor de lo esperado, replieguen y soliciten refuerzos. Pero no sean ingenuos. No quiero que confundan una retirada estratégica con cobardía. Sus palabras eran firmes, inquebrantables, llenas de la convicción de alguien que veía más allá de la batalla inmediata. Su prioridad era la misión y, por encima de todo, el bienestar del clan. Prepárense. No habrá segundas oportunidades. Dio media vuelta, dando por finalizado el discurso. No necesitaba motivarlos con palabras vacías. La guerra no era un juego, y aquellos que aún no lo comprendían, lo aprenderían pronto. El escuadrón del este estaba en formación, esperando órdenes. Sus miradas se clavaban en mí con una mezcla de expectativa y escepticismo.
Inspiré profundamente y di un paso al frente. Ya saben quién soy, dije con voz firme, recorriendo sus rostros con la mirada. Sé que algunos de ustedes no estarán de acuerdo con que alguien tan joven los lidere. El murmullo entre ellos lo confirmó. Un par de soldados intercambiaron miradas, otros se cruzaron de brazos. Lo había esperado. Pero les diré algo, continué, endureciendo el tono. Si Fugaku me puso al mando es porque le demostré que tengo la capacidad. Aquí no importa la edad, importa la habilidad. Y al que no le guste. Dejé que las palabras se asentaran un momento antes de dar el golpe final. Si no siguen mis órdenes, estarán en blanco. Y eso significa una muerte segura. El silencio que cayó después fue denso. Algunos desviaron la mirada, otros asintieron levemente. Lo habían entendido. A mi lado, Sayuri me miró con los ojos entrecerrados, evaluándome con curiosidad. ¿Cómo lo haces? Preguntó en un susurro, con una leve sonrisa. Giré el rostro hacia ella y encogí los hombros. Creo que es algo natural en mí, dije, dejando escapar una pequeña risa. Ella sonrió, pero pronto su expresión se tornó más seria cuando bajé la voz y le hablé solo a ella. Fugaku quería que todos en el escuadrón tuvieran al menos un Sharingan, pero ya ha visto tus habilidades con el kunai, el veneno y tu forma de escabullirte. Sayuri asintió, comprendiendo que su lugar aquí no era un error. El sonido de botas y pasos apresurados me sacó del momento. Los otros escuadrones habían empezado a aumentar el ritmo de su marcha. Miré a los míos y no dudé. Subamos el ritmo, todos. Ordené con autoridad. No hubo que repetirlo. Con paso firme, el escuadrón siguió adelante. El tercer Raikage se irguió con la imponente presencia de un guerrero que había conocido demasiadas batallas. Su cuerpo aún mostraba signos de fatiga, pero su mirada ardía con una determinación inquebrantable. Se llevó una mano al pecho, sintiendo la energía fluir nuevamente dentro de él. Había recuperado gran parte de su chakra. Era el momento. Nos dirigimos al puente Kanabi, declaró con voz firme, su tono grave resonando en el silencio que se hizo entre sus hombres. Ha llegado la hora de vengarnos de Iwagakure. Los ninjas de Kumogakure se cuadraron al instante, comprendiendo el peso de sus palabras. Algunos intercambiaron miradas llenas de fervor, otros simplemente apretaron los puños con ansias de batalla. Uno de los guerreros, situado un paso detrás de él, se atrevió a hablar. Señor tercero, nuestros espías informaron que también habrá ninjas de Konoha en el puente. El tercer Raikage entrecerró los ojos, su expresión endureciéndose aún más. Konoha, siempre metiéndose donde no debía. Entonces tendrán que morir también. Sentenció sin dudarlo. No permitiremos que interfieran. El aire se volvió pesado. No había dudas ni titubeos. Estaba en la oficina, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Observaba la ventana con impaciencia cuando Killer B irrumpió en la habitación con su característico aire despreocupado. «Hey, bro. El tercero va pa'l puente», eso se oyó, canturreó B, marcando el ritmo con un leve movimiento de cabeza. Apretó los puños y exhaló pesadamente. Se lo dije a padre, le pedí que descansara más, pero parece que ya no puede esperar, su voz era firme, pero en el fondo se notaba la preocupación. Aunque sea sensato, lo sabe. Killer B ladeó la cabeza y se encogió de hombros con una sonrisa confiada. Bueno, ¿qué se puede hacer? Dijo, alzando las manos con un gesto despreocupado. Si el viejo quiere moverse, no hay quien lo frene. Agolpeó la mesa con el puño, frustrado. Ese no es el punto, B. Gruñó, sus ojos relampagueaban con determinación. No puedo dejar que se exponga así. Killer B lo miró con su eterna calma, pero en su mirada se veía el respeto que le tenía. Entonces, ¿cuál es el plan, bro? ¿Vamos tras él o lo dejamos ser el jefe que es? El silencio se extendió unos segundos. Suspiró, relajando ligeramente la mandíbula. TSH, no puedo dejar la aldea. Tendré que quedarme de brazos cruzados. Killer B sonrió de lado y ajustó sus gafas con un movimiento despreocupado. No te preocupes, bro, el tercero es fuerte, ya lo verás. Dijo con su característico ritmo, marcando el compás con los dedos sobre su muslo. Ese viejo es puro acero, se enfrenta al peligro sin ningún miedo. Hizo una pausa y chasqueó la lengua, moviendo la cabeza al compás de un ritmo imaginario. Así que relájate, no entres en pánico, su estilo es icónico, su poder es titánico. Todos los escuadrones habían llegado al punto de encuentro. El silencio pesaba en el aire, solo roto por el crujido de ramas bajo las botas y el susurro del viento entre los árboles. Miré a los demás líderes y pregunté con voz firme. ¿Estamos esperando a Minato? Uno de ellos asintió. Yo hice lo mismo y me volví hacia mi escuadrón. Todos, reagrúpense.
De inmediato, mi gente se reunió a mi alrededor. No necesitaban que se los repitiera. Eran soldados, entrenados para obedecer al instante. Uno de ellos, con el ceño fruncido, dio un paso adelante. ¿Cuál es el plan, líder Arata? Respiré hondo y dejé que mis palabras calaran en cada uno de ellos. Tenemos una misión clara, nadie cruza hacia el puente Canabi. No me importa cuántos sean, no me importa si son más fuertes, más rápidos o si traen al mismo demonio con ellos. Nosotros somos la sombra que acecha, la daga en la garganta. Y si hacen bien su trabajo, esos pobres desgraciados ni siquiera sabrán que los mató. Un murmullo de aprobación recorrió el escuadrón. Sus rostros endurecidos por la guerra reflejaban determinación. Primero, los exploradores. Mis ojos se posaron en el grupo que se podía mover como espectros entre los árboles. Donde estaba Sayuri también ustedes serán nuestros ojos en la oscuridad. No hagan ruido. No sean idiotas. Se esconden en las alturas, en la maleza, en cada rincón oscuro. Cuenten cuántos son, qué tan rápido avanzan, si llevan armas pesadas o si tienen un líder. No ataquen todavía. Solo marquen su camino, déjenlos avanzar, háganlos creer que nadie los ve. El grupo asintió en silencio, sus miradas afiladas como cuchillas. Después, los emboscadores. Señalé con la cabeza a los guerreros más sigilosos y letales. Sus manos estarán llenas de sangre antes de que la luna suba. Cuando el enemigo pise la trampa, quiero que los destripen antes de que puedan gritar. Nada de peleas largas, nada de honor. Esto no es un duelo, es una cacería. Kunais en la garganta, sellos explosivos en sus filas. Que el primer grupo que caiga sirva de advertencia para el resto. Uno de ellos sonrió de lado, ajustando la empuñadura de su kunai. Los que queden en pie van a empujar. Y ahí es donde entran los de contención. Mi mirada se posó en los más fuertes, los que resistían el golpe y lo devolvían con el doble de fuerza. El muro. Van a frenar a esos idiotas con todo lo que tienen. Peleen con fuerza, pero con cabeza. No los dejen reagruparse. Si alguno de ustedes muere, que sea llevándose a 3 enemigos con él. Un silencio cargado de tensión se extendió entre nosotros. No había miedo en sus rostros, solo determinación. Sabían lo que estaba en juego. ¿Dudas? Pregunté. Nadie dijo nada. Sonreí con frialdad. Entonces, prepárense. Hoy no somos hombres. Somos la muerte. La orden quedó suspendida en el aire mientras nos fundíamos con la luz del sol. La espera era insoportable. El aire estaba denso, cargado de un silencio que no auguraba nada bueno. Todos estaban en posición, listos para cualquier movimiento, pero hasta ahora no había pasado nada. Cerré los ojos por un momento y expandí mi detección. Nada. Ni un solo rastro de energía, ni siquiera la más mínima alteración en el entorno. Pero algo no me cuadraba. Fruncí el ceño y respiré hondo. Prepárense. Mis palabras no eran una sugerencia, eran una orden. No había sentido nada, pero mi instinto gritaba lo contrario. Algo estaba ahí afuera, oculto, esperando el momento exacto para atacarnos. Nadie dudó. Uno a uno, todos asintieron con la cabeza, endureciendo sus expresiones. Sus armas se aferraron con más fuerza, la tensión se volvió casi palpable. El viento se llevó las últimas palabras que pensaba decir. No hacía falta nada más. Todos sabían lo que venía. Y entonces, lo sentí. El silencio se desgarró. Una sombra se movió entre los árboles, apenas un parpadeo en la penumbra, pero fue suficiente. Un murmullo de hojas, una respiración contenida, y luego el caos. Ahora. Grité con la voz llena de furia contenida. El suelo explotó bajo nuestros pies cuando la primera oleada de kunais y sellos explosivos descendió sobre el enemigo como una lluvia de muerte. Gritos ahogados, carne desgarrada y llamas devorando cuerpos marcaron el primer golpe. Algunos alcanzaron a reaccionar, pero ya era tarde. Sayuri apareció detrás de uno, su kunai envenenado abriéndose paso a través de la carne de su cuello. Las sombras ardían. Arata emergió de entre el fuego, sus ojos centelleando con el resplandor carmesí del Mangekyo. Un enemigo se lanzó contra él, su espada buscando perforarlo, pero de repente, se detuvo. Su cuerpo tembló, su expresión pasó del frenesí a la desesperación cuando notó que su brazo se movía solo, repitiendo el mismo ataque una y otra vez. ¿Qué hiciste? Jadeó, el miedo tiñendo su voz. Arata no respondió. Solo levantó su mano y cerró los dedos en un puño. El cuerpo del enemigo se desmoronó en pedazos de carne, esparciendo vísceras humeantes en el suelo. El líder del escuadrón irrumpió en el campo de batalla como una tormenta desatada.
Un relámpago azul recorrió su brazo y, en un instante, su puño atravesó el pecho de compañero, carbonizando sus órganos al instante. Otro trató de atacarlo desde atrás, pero el líder ni siquiera se giró. Extendió su otra mano y una ráfaga de electricidad rugió a su alrededor, incinerando a su atacante antes de que pudiera siquiera gritar. El enemigo trató de reagruparse. Eran muchos, bien entrenados, pero nosotros éramos la sombra y la muerte. Y ellos lo sabían. El líder, por la forma en que los demás lo protegían, gritó una orden. Formen un perímetro. No dejen que nos separen. Sayuri se deslizó entre ellos como un fantasma, sus movimientos eran un poema de silenciosa letalidad. Un shuriken cubierto de veneno se clavó en el cuello de un enemigo. No murió de inmediato. Cayó de rodillas, sus ojos desorbitados mientras su cuerpo convulsionaba, su piel volviéndose de un tono enfermizo antes de colapsar, espuma saliendo de su boca. Arata alzó una mano y el aire a su alrededor se distorsionó. El enemigo que intentaba escapar se detuvo de golpe cuando su cuerpo comenzó a deshacerse, como si la misma realidad se negase a sostenerlo. La carne se desprendió en jirones antes de que quedara nada más que polvo. Los supervivientes comenzaron a temblar. La batalla aún no había terminado, pero ya sabían que habían perdido. El líder del escuadrón de Kumo, con su puño aún goteando sangre, miró a los que quedaban de pie y sonrió. ¿Qué están esperando? Su voz era un trueno bajo y cruel. Si van a morir, al menos hagan que valga la pena. Además ya vienen los demás. Riéndose. Escuchen todos. Rugí, dominando el estruendo de las pisadas que se acercaban. Más vale que estén listos, porque vienen muchos ninjas de Kumo. El silencio fue inmediato. Miradas alarmadas se cruzaron en la penumbra del campamento. Algunos tragaron saliva. Otros aferraron con más fuerza sus armas, como si al hacerlo pudieran disipar el peso de mis palabras. ¿Cuántos? Preguntó alguien, con la voz rasposa por la tensión. Suficientes para que cualquiera que no esté preparado muera en los primeros minutos, solté sin suavizarlo. El miedo no tenía cabida aquí. Uno de los más jóvenes dio un paso atrás. Vi cómo su mano temblorosa apenas lograba sostener el kunai que tenía en los dedos. ¿Y qué hacemos? Balbuceó. Sobrevivir, respondí, clavándole la mirada. Pero si alguno piensa correr, que lo haga ahora. Prefiero saber quién estará a mi lado cuando empiece la masacre. Nadie se movió. Ni una sola alma dio un paso atrás. Sonreí de lado. Bonito discurso, pero ustedes van a morir. La voz del enemigo era fría, sin arrogancia, sin duda. Solo una sentencia inquebrantable. Arata no respondió. Sus ojos se clavaron en el líder del escuadrón y, sin dudar, se lanzó hacia él. Los demás ninjas reaccionaron de inmediato, formando una barrera a su alrededor. No importó. En un parpadeo, sus cuerpos quedaron atrapados en un bucle imposible, repitiendo los mismos movimientos sin darse cuenta de que ya estaban muertos. La sangre floreció en el aire cuando Arata los atravesó sin resistencia. El líder del escuadrón dio un paso atrás, apretando la empuñadura de su arma. No había miedo en su mirada, solo la comprensión tardía de que estaba a punto de morir. Desenvainó con rapidez, su golpe descendió con una fuerza brutal, y se desmoronó en el aire. La hoja, su defensa, su última esperanza, quedó reducida a polvo antes de que pudiera alcanzarlo. El filo de Arata brilló una última vez. La cabeza del líder rodó sobre el suelo, su expresión aún congelada en incredulidad. Los refuerzos de Kumo llegaron en oleadas, demasiados para contarlos. Arata recorrió el campo con la mirada. Su escuadrón de Uchihas estaba tenso, los músculos listos para la batalla. Antes de que nos jodan la vida, Arata alzó la voz, atrayendo todas las miradas. ¿Por qué no hablamos? Dejemos que nuestras misiones sigan su curso sin matarnos. Los ninjas de Kumo intercambiaron miradas. Uno de ellos, con una cicatriz cruzándole el rostro, dio un paso al frente. Lo haremos, si nos dejan pasar al puente. Si no, morirán. Arata chasqueó la lengua. Muchachos, es hora de correr. El grito final retumbó en el aire. Huir. El escuadrón Uchiha reaccionó de inmediato, desapareciendo entre los árboles con una sincronización impecable. ¿Creen que porque nos dejen pasar los vamos a dejar vivos? Gruñó el líder de Kumo, desenvainando su espada. Son ninjas de Konoha igualmente, mátenlos. Los cazadores se lanzaron tras ellos. Arata vio a Sayuri moverse sin que nadie la notara. Sus manos dejaron caer varios sellos explosivos entre la maleza. Cuando los primeros enemigos los pisaron, el bosque tembló con la serie de explosiones. Gritos de agonía se mezclaron con el estruendo, y al disiparse el humo, 34 cuerpos quedaron inertes entre las llamas. No había tiempo para respirar.
Arata regresó a la zona inicial, su cuerpo un borrón en el aire. Atravesó la defensa de un genin con brutal facilidad, atrapándolo en una llave que dislocó su cuello en un chasquido seco. Su cuerpo cayó como un muñeco roto. Otro enemigo intentó aprovechar el descuido, pero Arata ya estaba sobre él. Una patada descendente lo hizo crujir de rodillas. No le dio tregua. Su puño se estrelló contra el rostro del ninja una y otra vez, sin detenerse hasta que dejó de moverse. Arata se movió entre el caos, su silueta recortada contra el fulgor de los relámpagos y el rugido del fuego devorando el campo de batalla. Sus ojos ardían con el patrón hipnótico de su Mangekyō eterno mientras su mirada se posaba en un grupo de shinobis de Kumo que retrocedían, alertas, pero aún sin comprender que ya estaban atrapados. El aire pareció vibrar cuando su ojo izquierdo se activó. Los cuerpos de los enemigos titubearon. Uno de ellos intentó alzar su kunai, pero su brazo se movió con una lentitud absurda. Otro giró la cabeza hacia Arata, solo para volver a repetir el movimiento. Demasiado tarde. Su voz era baja, apenas un murmullo entre la tormenta de sangre y cenizas. Uno de los ninjas logró abrir la boca, sus ojos desorbitados en un esfuerzo por comprender qué estaba ocurriendo. Pero la palabra nunca salió. Su cuello se abrió con un corte limpio y preciso, la hoja de Arata destellando antes de deslizarse hacia el siguiente objetivo. Las cabezas rodaron antes de que los cuerpos siquiera entendieran que estaban muertos. La sangre salpicó la tierra ennegrecida, evaporándose en el calor de la batalla. 3 genin de Kumo avanzaban en formación dispersa, alertas. Sabían que había un enemigo cerca, pero el aire a su alrededor era puro vacío. Ninguna presencia, ningún susurro de chakra. «Seguro que está aquí», murmuró uno, el más joven, ajustando su banda en la frente. Sí, el líder del trío escaneó el entorno, la mandíbula tensa. Pero es una experta en sigilo. No bajen la guardia. El tercero iba a responder cuando el dolor le perforó el cuello. Un sonido húmedo, un jadeo ahogado. La piel de su garganta se tiñó de negro al instante, el veneno fluyendo con brutalidad. Sus ojos, abiertos de par en par, vieron un destello de cabello negro antes de que la oscuridad lo consumiera. «Ryoma», gritó el más joven, dando un paso atrás. «Arriba». El líder reaccionó a tiempo, lanzándose hacia atrás cuando un kunai pasó a centímetros de su rostro. Su mano se electrificó al instante. Raiton. Sandboruto. El relámpago estalló en la copa de los árboles, iluminando la figura de Sayuri por un breve instante. Pero era solo una sombra fugaz. Cuando los genin tocaron el suelo de nuevo, ella ya no estaba. «Mierda». El menor jadeó, girando en círculos. El silencio se había vuelto asfixiante. Tranquilo, solo. Su voz se cortó. Un sonido sordo, algo filoso perforando carne. Su compañero se desplomó de rodillas con la boca entreabierta, un shuriken enterrado en su sien. La sangre corría en hilos oscuros por su mejilla. No, 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 el último genin tembló. Su mano se crispó alrededor del kunai, su chakra vibrando descontrolado. No debiste gritar. La voz de Sayuri fue un susurro helado en su oído. El chico se giró con un tajo desesperado, pero golpeó aire. Un crujido sordo resonó en su muñeca cuando una fuerza invisible la torció en un ángulo imposible. Su grito se cortó cuando algo frío se hundió en la base de su cuello. Sayuri lo sostuvo unos segundos más, asegurándose de que el veneno hiciera su trabajo antes de soltarlo con indiferencia. Su cuerpo cayó junto a los otros dos, formando una escena grotesca entre las raíces húmedas. El cielo rugía con relámpagos furiosos mientras el suelo temblaba bajo los pies de los combatientes. La lluvia, densa y pesada, intentaba sofocar el infierno que los Uchihas desataban sobre el escuadrón de Kumo. Un ninja de Kumo cargó hacia el frente, envuelto en chispas eléctricas que crepitaban en su piel. Se movía con la velocidad de un relámpago, con una lanza de rayos en sus manos, apuntando directo al pecho de un Uchiha. Pero antes de que pudiera siquiera completar su embestida, su cuerpo se detuvo en seco. Su visión se distorsionó, la realidad se dobló sobre sí misma, y en un parpadeo, se encontró rodeado de sombras infinitas, atrapado en un genjutsu. Sus propios gritos resonaron en su cabeza antes de que un filo ardiente perforara su abdomen. El Sharingan lo había condenado antes de que pudiera entender qué había sucedido. «No miren a los ojos de esos malditos», rugió el capitán de Kumo, retrocediendo mientras formaba sellos a una velocidad vertiginosa. Un enjambre de lobos de barro emergió del suelo, abalanzándose sobre los Uchihas con ferocidad descontrolada. Algunos fueron consumidos por bolas de fuego implacables, reducidos a charcos humeantes de lodo derretido, pero otros lograron atrapar a un par de shinobis, hundiendo sus fauces en carne y hueso.
Uno de los Uchihas gritó cuando su pierna fue arrancada de cuajo, la sangre brotando en chorros oscuros, pero aún con el dolor torturando su cuerpo, se negó a caer. Con una última exhalación de chakra, incendió su propia herida, cauterizándola en una mueca de agonía. A la izquierda, un grupo de Kumo intentaba ganar distancia, alzando una barrera de electricidad que chisporroteaba con intensidad letal. Un destello de fuego surcó el aire como una lanza ardiente y perforó la defensa, explotando en una onda expansiva de llamas que carbonizó a los más cercanos. El hedor de carne chamuscada se esparció por el campo de batalla, mientras los sobrevivientes rodaban por el suelo, tratando de apagar el fuego que devoraba su piel. Uno de los ninjas de Kumo, desesperado, activó su chicle explosivo, escupiendo burbujas letales que flotaron en el aire. Un Uchiha intentó esquivar, pero una de ellas explotó a centímetros de su rostro. La carne se desgarró, el ojo izquierdo desapareció en una lluvia de sangre y restos óseos. Se tambaleó, jadeando, pero antes de caer al suelo, desató un último susurro de chakra. Un pilar de fuego lo envolvió junto con su asesino, convirtiéndolos en sombras calcinadas en la tormenta. El líder de Kumo frunció el ceño, observando cómo su escuadrón era reducido a cenizas. La desesperación crecía en su pecho, pero no podía permitirse dudar. Con un grito de guerra, desató un relámpago devastador sobre el campo de batalla, un estallido de luz y poder que partió la tierra en dos. El trueno resonó como el rugido de un dios, pero cuando el resplandor se disipó, los Uchihas seguían allí, algunos con quemaduras en la piel, otros jadeando por el esfuerzo, pero todos con la misma mirada feroz. No importa cuánto rayo lances, susurró un Uchiha, con una sonrisa manchada de sangre. El fuego siempre arderá más fuerte. Por otro lado, Sayuri se movía como un fantasma entre el caos, sus pasos apenas rozaban el suelo cubierto de cenizas y cuerpos. Mientras los Uchihas desataban fuego y genjutsu sobre los de Kumo, ella cazaba en silencio, una sombra invisible entre los destellos de relámpagos y brasas incandescentes. Un ninja de Kumo, jadeando, trató de retroceder, buscando un respiro entre la carnicería. No vio la figura que emergió a su espalda hasta que sintió el filo helado de un kunai deslizándose entre sus costillas. Intentó gritar, pero el veneno ya se esparcía en su torrente sanguíneo, paralizando su cuerpo mientras se desplomaba con los ojos desorbitados. Más adelante, un escuadrón intentaba reagruparse, lanzando señales luminosas al cielo. Sayuri, desde las sombras, deslizó un puñado de shurikens que cortaron el aire como silbidos de la muerte. Apenas sintieron los impactos, los ninjas de Kumo se desplomaron, sus cuerpos retorciéndose mientras la toxina les corroía las entrañas. Uno de ellos, con la boca llena de espuma y sangre, intentó arrancarse la piel, pero su destino ya estaba sellado. Un enemigo más fuerte la detectó y se lanzó contra ella con un puño electrificado, buscando arrancarle la cabeza de un solo golpe. Sayuri lo esquivó con una elegancia casi burlona, girando sobre sí misma y deslizando un papel bomba en su chaleco sin que él lo notara. Se alejó con una sonrisa, y un segundo después, el cuerpo del ninja explotó en una nube de carne y ceniza, dejando solo un cráter humeante en el suelo. Sin detenerse, Sayuri continuó su danza mortal, deslizándose entre las sombras, dejando a su paso solo cuerpos convulsionando. Arata se movía con su Mangekyō eterno girando en un resplandor carmesí. Su mirada captaba cada fluctuación de chakra, cada respiración entrecortada de los enemigos que aún quedaban en pie. Un ninja de Kumo intentó sorprenderlo desde un ángulo ciego, pero en el instante en que alzó su kunai, su cuerpo se congeló. Sus ojos reflejaron puro terror al darse cuenta de que estaba atrapado en un bucle temporal. Su cabeza rodó por el suelo, sus ojos aún abiertos en una expresión de horror infinito. A su derecha, un escuadrón de Kumo intentó reorganizarse, creando una barrera eléctrica para ganar tiempo. Arata levantó la mano y, con un simple gesto, el espacio mismo se distorsionó. Los cuerpos de los ninjas se deshicieron en partículas diminutas, como cenizas llevadas por el viento. Desde la retaguardia, un grupo lanzó un ataque combinado de rayos. Arata apenas levantó la vista antes de desatar una flecha de fuego. La explosión incineró todo a su paso, consumiéndolos en un torbellino de llamas que dejó sus cuerpos reducidos a osamentas ennegrecidas. Más adelante, algunos intentaron huir, pero el aire mismo se volvió su enemigo. Un vórtice de viento se formó de la nada, atrapándolos en su interior. Sus gritos se mezclaron con el estruendo de la tormenta mientras sus cuerpos eran despedazados, miembros arrancados y esparcidos como restos de una tormenta sanguinaria. Arata exhaló con calma y con su mirada imperturbable. Los gritos agonizantes de los ninjas de Kumo se mezclaban con el sonido del acero cortando carne y hueso.
El escuadrón de Arata avanzaba como una sombra imparable, dejando a su paso cuerpos mutilados y rostros congelados en terror. No, no puede ser. Balbuceó un ninja de Kumo al ver a sus compañeros caer uno tras otro. Temblaba, con la espada a medio levantar, los ojos desorbitados. Arata apareció detrás de él sin hacer ruido. Su voz fue un susurro helado al oído. Corre, si crees que servirá de algo. El ninja giró bruscamente, intentando un tajo desesperado, pero el kunai de Arata ya estaba incrustada en su garganta. El hombre se atragantó con su propia sangre antes de desplomarse. Sayuri, a pocos metros, deslizaba sus cuchillas envenenadas en los puntos vitales de sus enemigos, desapareciendo entre el humo de las explosiones que ella misma había provocado. Un grupo de ninjas intentó rodearla, pero ella solo sonrió. Demasiado tarde. Los sellos de papel explosivo que había colocado estallaron al mismo tiempo, bañando el suelo de cenizas y restos carbonizados. Un sobreviviente, apenas en pie, la miró con horror. Tú, eres un demonio. Sayuri inclinó la cabeza, divertida. ¿Apenas te das cuenta? Lo remató con un tajo limpio en la yugular. El suelo estaba cubierto de cadáveres. Algunos aún se retorcían en sus últimos momentos, otros yacían inmóviles en charcos oscuros. Arata se giró para observar a su escuadrón. Sus compañeros, bañados en sangre y con la respiración agitada, le devolvieron la mirada. Terminemos con esto. Y sin darles tiempo a reaccionar, cayeron sobre los últimos rezagados como la sombra de la muerte. Uno de los ninjas de Kumo cayó de rodillas, con las manos temblorosas levantadas en súplica. No, por favor, no nos maten. Arata no respondió. Su pierna se alzó en un movimiento fluido y preciso. Un chasquido seco, un espasmo final y el cuerpo del hombre se desplomó sin vida. Los demás Uchihas no perdieron tiempo. Se deslizaron entre las sombras, emboscando a los rezagados con una sincronización perfecta. En un instante, el aire se llenó de fuego. Torrentes de llamas devoraron a los ninjas de Kumo, atrapados sin escapatoria. Algunos intentaron huir, pero la niebla caliente los cegó, y cuando lograban ver de nuevo, lo único que les quedaba era la muerte. Sayuri se movía como un espectro, sus shurikens volaban atravesando gargantas y ojos. Un ninja intentó bloquear su kunai, pero ella giró ágilmente, cortando su arteria con un movimiento rápido. La sangre salpicó su rostro, pero ni siquiera parpadeó. Los gritos se fueron apagando. El suelo estaba cubierto de cadáveres carbonizados y cuerpos aún humeantes. El viento arrastraba el hedor a carne quemada y sangre. Arata miró a su alrededor, su kunai aún goteando. Se acabó. El silencio respondió. Los ninjas se reunieron frente a Arata, sus rostros marcados por la fatiga y la adrenalina de la batalla. Todos asintieron con respeto. Líder Arata, gracias por sus órdenes. Él los observó por un instante y luego inclinó levemente la cabeza en señal de reconocimiento. Sayuri apareció a su lado, limpiando con el dorso de la mano una mancha de sangre que tenía en la mejilla. He mejorado bastante, ¿no? Dijo con una sonrisa ladeada. Arata la miró de reojo, evaluándola. Lo has hecho. Aprovechas muy bien el poco chakra que tienes, apenas se siente. Sayuri rió con suavidad, avanzó un paso y, con un gesto inesperado, le dio un beso en la mejilla. Arata apenas se tensó por un instante antes de recuperar su expresión neutral. Si no fuera por ti, estaríamos todos muertos, dijo ella, bajando la voz, como si fuera un secreto entre los dos. Aunque, una lástima que hayamos perdido a uno de los nuestros. Pero es normal perder a alguien, ¿no? Arata la miró en silencio unos segundos antes de responder. Lo bueno es que fue solo uno. Pero apenas terminó de hablar, su expresión cambió de golpe. Sus ojos se abrieron con un destello de alarma. Su detección sensorial captó algo monstruoso, una energía vital demasiado intensa, imposible de ignorar. Todos, concéntrense. Los ninjas se tensaron de inmediato, sus manos aferrando sus armas. ¿Qué pasa? Preguntó Sayuri, su tono ahora serio. Formación ahora mismo. Debemos salir de aquí. No hubo tiempo. Antes de que pudieran moverse, la figura apareció de la nada. Su presencia era aplastante, su voz rugió como un trueno. ¿Cómo puede ser esto? Gritó, con los ojos encendidos por la furia. Aniquilaron a todos mis hombres. El suelo pareció temblar bajo sus pies. Lo pagarán muy caro. Siempre supe que algo no cuadraba. Susurré, con la mirada clavada en la figura imponente que nos bloqueaba el paso. Desde que reencarné aquí, tuve esa sensación, esa duda de que este mundo no era exactamente el que recordaba. Apreté los dientes. Había pensado en la posibilidad de que los Otsutsuki se movieran antes de tiempo o que la masacre Uchiha ocurriera antes de lo previsto.
Pero lo que tenía enfrente ahora era otra anomalía, una de la que supe gracias a Sakumo. El tercer Raikage seguía vivo. No solo vivo, sino furioso. Tienen agallas para matar a mis hombres, gruñó con voz profunda, su mera presencia haciendo que el aire se sintiera más denso. Pero ninguno de ustedes saldrá con vida. Mi respiración se volvió más pesada. Meses de entrenamiento, de prepararme para los eventos de este mundo, y aún así, esto me tomaba por sorpresa. A mi lado, Sayuri entrecerró los ojos, evaluando la situación con ese instinto letal que la caracterizaba. El escuadrón entero estaba temblando. El peso de la presencia del tercer Raikage nos aplastaba como una tormenta a punto de estallar. Su figura parecía inamovible, esculpida en pura resistencia, con chispas de rayo danzando sobre su piel oscura. ¿Tienen miedo? Su voz retumbó como un trueno, desafiándonos. Con razón, Konoha es débil. Nadie respondió. Algunos intentaban disimular su terror, pero el sudor en sus frentes y los puños crispados los delataban. «Mierda», susurró uno de los nuestros, apenas audible. Apreté los dientes. Sabía que enfrentarlo era un suicidio si nos dejábamos dominar por el pánico. Sayuri, en cambio, hizo lo que hacía Bruil para despejar el miedo y sonrió. «¿Miedo?». Levantó una ceja, inclinando la cabeza con burla. «No seas ridículo. Solo estamos calculando cuántas explosiones necesitamos para convertirte en cenizas». El Raikage soltó un gruñido, sus músculos tensándose como si fueran de acero. «Veamos si sobrevives para intentarlo». Arata alzó el brazo y bloqueó a Sayuri con firmeza antes de que ella pudiera avanzar. «Vete de aquí. Pide refuerzos. Es más, todos, lárguense», ordenó con voz firme, sin apartar la mirada del imponente guerrero que tenía enfrente. Los demás lo miraron con sorpresa, pero Sayuri fue la que reaccionó con mayor furia. ¡No! Espetó, sus ojos reflejaban la misma desesperación de un recuerdo maldito. No va a volver a pasar lo mismo. Arata giró el rostro hacia ella, su expresión se endureció. Soy tu líder ahora. Y si te ordeno que te vayas, te vas. Sayuri apretó los dientes, temblando de rabia, pero no dijo nada más. Su puño crispado era la única señal de su resistencia. A unos metros, el tercer Raikage observaba la escena con los brazos cruzados sobre su pecho robusto. Su risa fue un estruendo que resonó entre los escombros. «Qué valiente chico», dijo con una sonrisa feroz. «¿Sabes al menos quién soy?». Arata inspiró hondo, dejando que la tensión le endureciera los músculos. «Por supuesto», respondió, cada palabra afilada como una kunai. «El legendario tercer Raikage». El guerrero de Kumo alzó una ceja, su mirada brillaba con una mezcla de burla y aprobación. Luego, sus ojos recorrieron el campo de batalla, donde decenas de sus hombres yacían muertos. Su sonrisa se desvaneció. Se giró hacia Arata, sus facciones endurecidas como piedra. «Tú eres el responsable de esto», afirmó, su voz grave y amenazante. «No creas que dejaré que se vayan sin pagar por ello». El aire pareció volverse más pesado. Los relámpagos chisporroteaban a su alrededor, como bestias hambrientas esperando el momento de devorar. Arata entrecerró los ojos, sintiendo la presión de la presencia imponente del Raikage. El aire vibró cuando mis ojos se encendieron con el patrón hipnótico del Mangekyo. Sentí la oleada de poder recorrerme la sangre. «Corran ahora». Rugí, sin apartar la vista del coloso que teníamos enfrente. Los del escuadrón dudaron por un instante, paralizados entre la lealtad y el instinto de supervivencia. El tercer Raikage no les daría otra oportunidad. Con un movimiento brutal, flexionó las piernas y el suelo crujió bajo su peso. Se preparaba para lanzarse. No podía dejar que llegara hasta ellos. Mi ojo derecho ardió cuando activé su habilidad. Los árboles circundantes se retorcieron como si cobraran vida, alargándose y transformándose en gruesas cuerdas de madera que se cerraron sobre él como una jaula viviente. Pero la velocidad del Raikage era monstruosa. Antes de que las ataduras lo envolvieran, su silueta se desdibujó en un relámpago y, en un parpadeo, ya estaba frente a mí. El impacto fue un cataclismo. Mi instinto reaccionó a tiempo y crucé los brazos para cubrirme, pero fue inútil. Su puño me alcanzó de lleno en el abdomen, y un dolor indescriptible me desgarró el cuerpo. Sentí como mis órganos se comprimían bajo la fuerza bruta mientras salía despedido como una bala, atravesando árboles y rocas hasta estrellarme contra el suelo, escupiendo sangre. Apenas podía respirar cuando vi a mis hombres tomar posiciones. «Katon. Gokamekiaku». Gritaron al unísono. Una muralla de llamas rugió hacia el Raikage, pero él no se detuvo. Con un simple movimiento de su brazo, atravesó el fuego como si fuera humo. Lo siguiente ocurrió demasiado rápido.
Su puño impactó en el pecho del primer hombre, atravesándolo como si su cuerpo no fuera más que papel mojado. Un segundo ninja intentó esquivar, pero un barrido de su brazo lo decapitó de un solo golpe. El tercero ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que una patada le partiera la columna en dos. En cuestión de segundos, 3 vidas se extinguieron. La sangre goteaba de sus nudillos, y su expresión era la de un guerrero que aún no había terminado. Mis manos temblaban mientras me obligaba a levantarme. Sayuri se movió como una sombra, lanzando una ráfaga de shuriken en un ángulo preciso. Cada filo giró en el aire, buscando los puntos ciegos del Raikage. Él ni siquiera intentó bloquearlos. Con una velocidad absurda, su cuerpo se deslizó entre los proyectiles sin esfuerzo. Pero en el momento en que tocaron el suelo, una serie de explosiones sacudió el campo de batalla. El fuego y el humo oscurecieron su silueta. ¿Lo logramos?, murmuró Sayuri, con una mano ya buscando más armas. No. De entre las llamas emergió el Raikage, ileso. Su piel seguía intacta, su mirada firme. Sin perder un segundo, se impulsó hacia ella. Sayuri, muévete. Grité. Pero él era más rápido. Con un zumbido cortante, su puño descendió como un martillo, directo hacia su pecho. No lo pensé. El poder en mi ojo izquierdo se activó. El tiempo alrededor del Raikage se torció, sus movimientos repitiéndose como un eco infinito. El impulso de su ataque se reiniciaba una y otra vez, atrapándolo en un bucle sin escapatoria. Por primera vez en la batalla, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando se dio cuenta de lo que ocurría. Interesante, murmuró con voz grave. Sayuri aprovechó el momento para retirarse de un salto, y yo intenté alejarme también. Pero el Raikage no era alguien que se quedara atrapado por mucho tiempo. Con una explosión de chakra, su cuerpo rompió la ilusión del ciclo temporal, desatando una onda de choque. En un instante ya estaba frente a mí. No pude esquivar. Su golpe impactó con una fuerza bestial, y un dolor desgarrador recorrió mis brazos cuando los huesos se fracturaron bajo la presión. Apenas pude contener un grito cuando mi cuerpo salió disparado hacia atrás. Los Uchiha no se detuvieron. Una oleada de fuego llovió sobre el Raikage desde varios frentes, el calor sofocante distorsionando el aire. Pero él avanzó sin titubear, atravesando las llamas con una determinación imparable. Se giró hacia ellos. Morirán aquí. Era una declaración. No una amenaza. Y entonces comenzó la masacre. Uno a uno, los alcanzó con una velocidad devastadora. Puños que rompían torsos. Manos que atravesaban gargantas. Patadas que partían cuerpos en dos. No gritaban. No podían. La batalla ya no era una lucha. Era una ejecución. Y yo, con los brazos destrozados, solo podía mirar mientras me curaba. El campo de batalla se teñía de cenizas y sangre. No podía permitir que continuara así. Con un destello en mi ojo derecho, la tierra a mi alrededor cambió. Rocas y árboles se retorcieron, afilándose como lanzas que apuntaban directamente al Raikage. La trampa se cerró en un instante, pero él no era alguien fácil de atrapar. Se deslizó entre los picos con una agilidad imposible para un hombre de su tamaño. Cada ataque era esquivado sin esfuerzo, como si supiera exactamente dónde caerían antes de que siquiera se formaran. Mientras tanto, los Uchiha restantes intentaban huir. No lo lograron. El Raikage se abalanzó sobre ellos como una tormenta, alcanzándolos uno a uno. Cada golpe era una sentencia de muerte. Gritos ahogados, cuerpos cayendo, sangre salpicando la tierra. Corrí hacia ellos, desesperado por salvarlos. Pero incluso con mi velocidad, incluso con mis ojos. No llegué a tiempo. Los últimos shinobi de mi clan cayeron, sus cuerpos inertes sobre la tierra ennegrecida. El Raikage se giró lentamente hacia mí. Eres el único que queda. Su tono no era arrogante. No disfrutaba la matanza. Para él, esto no era más que un deber. Pero yo no iba a caer sin más. Ya había visto su patrón de ataque, sus movimientos, su intención. Sabía que vendría por mí. Y en el instante en que se lanzó hacia adelante, mis ojos se encendieron una vez más. El tiempo se quebró a su alrededor. Su cuerpo quedó atrapado en un bucle infinito, repitiendo el mismo movimiento una y otra vez, incapaz de avanzar. No perdí el momento. Las llamas ardieron en mis manos, condensándose en una flecha incandescente. La disparamos directo hacia él, atravesando el aire y estallando en una columna de fuego. Pero antes de que las llamas pudieran devorarlo, su chakra explotó en una onda de energía. La prisión temporal se rompió, y él se movió. Desapareció de mi vista. Antes de que pudiera reaccionar, ya estaba sobre mí. Pero alguien más se interpuso. Un Uchiha que aún respiraba, un guerrero que se negaba a caer sin luchar. El puño del Raikage lo atravesó en un solo impacto.
Su cuerpo tembló, la vida apagándose en sus ojos. Yo, no pude hacer nada. Otra vez. El Raikage retiró su brazo con calma, sin una pizca de crueldad en su rostro. Es el destino de los débiles. Su mirada se clavó en la mía. Y ahora, tú. El combate no había terminado. No hasta que uno de los dos muriera. Arata, muévete. La voz de Sayuri cortó el aire como un filo. No lo dudé. Mi cuerpo se apartó en el instante en que una lluvia de shurikens cubría el campo de batalla. Decenas de filos giraban en el aire, invisibles por la velocidad, pero letales en su propósito. El Raikage giró la cabeza apenas un instante antes de que el primer proyectil lo alcanzara. Demasiado tarde. Los shurikens lo rodearon como una tormenta. Cada uno de ellos cubierto de un veneno oscuro y letal, sellos explosivos adheridos a sus hojas, esperando el momento justo para detonar. La explosión fue instantánea. El suelo tembló cuando una columna de fuego y escombros se alzó en el aire, cubriéndolo todo en una densa nube de polvo. El silencio cayó por un segundo. Sayuri aterrizó junto a mí, su respiración controlada pero sus ojos fijos en la humareda. ¿Lo logramos? El viento disipó el polvo, revelando una figura imponente en el centro del cráter. Ileso. Los restos de rayos aún chisporroteaban en su piel, la energía vibrando alrededor de su cuerpo como una armadura impenetrable. Sayuri apretó los dientes. Maldita sea. El Raikage avanzó un paso, su sombra cubriéndonos. Eso, sí que dolió. Entonces, se lanzó. El estruendo de las rocas y los árboles, haciéndose añicos, resonó en todo el campo de batalla. Arata apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que el Raikage rompiera cada uno de sus escudos reconstruidos como si fueran de papel. Sayuri, corre y pide refuerzos. Yo no puedo solo. Gritó, con la respiración entrecortada. Sayuri salió de su escondite en cuanto escuchó la orden, pero el Raikage la detectó de inmediato. No escaparás, niña. El titán de Kumo se preparó para lanzarse sobre ella, pero antes de que pudiera moverse, Arata activó su ojo izquierdo. La presión invisible lo retuvo en su sitio, dándole a Sayuri una oportunidad de huida. Sin perder tiempo, Arata desató un vórtice de viento que rugió como una bestia hambrienta, succionando todo a su alrededor. El vendaval azotó con fuerza al Raikage, pero apenas logró desequilibrarlo. Con un gruñido, el coloso se liberó una vez más y cruzó la distancia que los separaba en un instante. Antes de que Arata pudiera reaccionar, un puño del tamaño de su cabeza se estrelló contra su rostro. El mundo giró. El dolor estalló en su cráneo como un trueno. Sus piernas flaquearon y estuvo a punto de perder el conocimiento, pero se aferró a la conciencia con pura voluntad. Su ojo derecho brilló, y su carne despedazada se reconfiguró en cuestión de segundos. El Raikage lo observó con una mezcla de furia y asombro. Maldito mocoso. Arata apenas tuvo tiempo de tomar aire antes de que el monstruo volviera a moverse. Intentó atraparlo otra vez en su restricción, pero el líder de Kumo se liberó en un parpadeo. Esta vez no hubo advertencias ni palabras de burla. Solo un rugido de furia y un golpe que le destrozó las costillas. Un crujido seco, un destello de agonía y el suelo recibiéndolo como un amante cruel. La sangre le llenó la boca. Su visión se nubló. Pero incluso entonces, en medio del dolor, solo pensaba en una cosa. Sayuri no podía caer en sus manos. La carne de Arata se reconfiguró en un susurro de energía, restaurando su cuerpo destrozado en un instante. El dolor retrocedió, pero la presión del combate seguía oprimiéndolo. Sin perder un segundo, concentró su chakra y generó una flecha de fuego entre sus manos. El calor era sofocante, una furia abrasadora que condensó en una única ráfaga ardiente. La disparó con toda su fuerza, atravesando el aire en un destello incandescente. El Raikage se movió antes de que la flecha siquiera rozara su piel. Su cuerpo se desvaneció en un borrón de velocidad, dejando tras de sí una onda de choque. Los ojos de Arata se abrieron de golpe al ver hacia dónde se dirigía. No. La bestia de Kumo no iba por él. Iba por Sayuri. Arata corrió a toda velocidad, el suelo cediendo bajo la presión de sus pisadas. La sangre se deslizaba por su mejilla desde su ojo, pero no se detuvo. Atrapó al Raikage de nuevo, forzando su cuerpo con una restricción implacable. El coloso de Kumo tensó los músculos, sus venas hinchándose como raíces de un árbol centenario. Basta. Rugió, desatando su poder en un estallido brutal. Se liberó antes de que Arata pudiera actuar. Sin perder el ritmo, desató una ráfaga de viento, arrancando árboles de raíz y lanzándolos en su dirección como proyectiles caóticos. El Raikage apenas parpadeó ante la distracción, avanzando como un titán indomable. Pero una púa de piedra emergió de la tierra en un susurro letal, obligándolo a reaccionar.
Destruyó la roca con un golpe feroz, pero su concentración flaqueó por un instante. Sayuri, sal de aquí, ahora. Gritó Arata. Los sellos explosivos brillaron en la penumbra del bosque. Sayuri. Insistió, con un tono que no admitía réplica. Sobrevive. Sin esperar respuesta, se movió. El Raikage no se inmutó. Con una velocidad aterradora, se lanzó de nuevo, su intención clara como el filo de una espada. Matarlo. Arata reaccionó al instante, debilitando los golpes que venían hacia él. Pero aún así, la fuerza bruta del titán lo alcanzó. Un impacto. Otro. Sintió sus huesos quebrarse como ramas secas. Un dolor agudo recorrió su cuerpo, arrancándole el aliento. Se obligó a mantenerse de pie. No podía caer. No ahora. El ojo derecho brilló, y en un instante, el daño desapareció. Los huesos rotos volvieron a su estado original, su cuerpo se reconstruyó antes de que pudiera tambalearse. Pero el Raikage ya estaba sobre él. Arata repitió la hazaña, restaurando su cuerpo al mismo tiempo que se movía. Se deslizó hacia un lado, jadeando. «Tienes agallas, muchacho», dijo el Raikage con una calma imponente, sacudiéndose el polvo de los nudillos. «Pero este combate no es tuyo». Su mirada era firme, casi solemne. No hablaba por orgullo ni burla. Lo decía porque lo creía. Pero Arata no iba a retroceder. No con Sayuri aún allí. No con su gente en peligro. Escupió sangre y apretó los puños. «No me importa». Se lanzó de nuevo. Arata sintió un dolor agudo atravesarle el cuerpo. El golpe del Raikage lo hizo tambalearse, arrancándole un grito de agonía. Cuando alzó la vista, vio cómo el chakra relámpago cubría el cuerpo del titán, envolviéndolo en una armadura brillante y aterradora. «Alégrate, niño», dijo el Raikage con calma, flexionando los puños. «No cualquiera me obliga a usar esto». Antes de que Arata pudiera reaccionar, otro impacto lo hizo volar por los aires. Su espalda chocó contra el suelo con un estruendo seco, pero el Raikage ya había cambiado de objetivo. Sayuri, que se acercaba en sigilo, sintió de pronto un tirón en el cabello. Su cuerpo fue arrastrado sin piedad y lanzado varios metros hacia atrás, aterrizando con violencia. «Ya era hora», murmuró el Raikage, avanzando hacia ella con la determinación de quien cierra un capítulo pendiente. Sin dudar, Sayuri se desvaneció en una nube de astillas y hojas rotas. Un tronco destrozado quedó en su lugar mientras ella ya corría, buscando ganar distancia. El Raikage no le dio oportunidad. Se lanzó tras ella, su velocidad sobrehumana acortando la distancia en un parpadeo. Pero antes de alcanzarla, una flecha de fuego cortó el aire y explotó en un pilar ardiente a su alrededor. Las llamas rugieron con furia, devorando el suelo, pero cuando el humo se disipó, la silueta del Raikage seguía intacta, avanzando sin pausa. Giró la cabeza hacia Arata, su mirada indescifrable. «¿Cómo sigues en pie?» Arata, con los músculos temblando y la respiración entrecortada, escupió sangre al suelo y le sostuvo la mirada. «Porque todavía no he terminado». El golpe llegó antes de que pudiera reaccionar. El mundo tembló, y mi cuerpo se dio bajo el impacto. Apenas sentía mis extremidades cuando caí de rodillas, con la vista nublada y el sabor metálico de la sangre en la boca. Mi mangequio ardía como si estuviera a punto de consumirse, y gruesas lágrimas carmesíes surcaron mis mejillas. El tercer Raikage avanzó sin prisa hacia Sayuri. Ella le lanzó un frasco con veneno en un movimiento preciso, pero él esquivó con facilidad y la sujetó por el cuello. Ninguno de los dos saldrá con vida. Sayuri forcejeó, clavándole las uñas en el antebrazo endurecido por el rayo, pero era como tratar de romper una montaña con las manos desnudas. «Arata». Su voz se quebró en un grito desesperado. «Levántate». Intenté moverme. Un pie, una mano, cualquier cosa, pero mi cuerpo estaba agotado. Todo mi entrenamiento, toda mi resistencia, y aún así, no podía. El Raikage me miró con una mueca entre la admiración y el desprecio. «Eres el ninja con más intensidad y resistencia que he visto, pero ya tengo a la más débil». Su voz era grave, inquebrantable. No lo decía con burla ni con crueldad, sino como una verdad absoluta. La desesperación me impulsó a dar un paso tambaleante. Mi puño envuelto en chakra chocó contra su armadura de relámpagos y se disipó como humo en el viento. Ni siquiera restricción ya estaba funcionando. «Suéltala». Rugí, sintiendo las descargas recorrer mi brazo, quemándome la piel. «No lo hagas, maldito, no lo hagas». Sayuri me miró, su rostro contraído por el dolor, pero su expresión era serena. «Arata, ve tú a pedir refuerzos». ¡No! Mis piernas casi fallaron, pero me lancé hacia ellos con todo lo que tenía. «No te atrevas». El Raikage no pareció inmutarse.
La electricidad chisporroteó a su alrededor cuando elevó el puño. Últimas palabras. Sayuri jadeó, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Arata, yo siempre te amé, de una forma pasional, quería que también me quisieras así, por eso, te amo. Déjala ir. Por favor, no lo hagas. Mi grito se ahogó en la tormenta de truenos cuando el golpe estaba levantándose. Sobrevive por... No, Sayuri. No hubo tiempo para más. El Raikage no titubeó. Su puño descendió con la fuerza de una tormenta y, en un instante, la cabeza de Sayuri desapareció. El mundo se detuvo. Solo quedó el sonido de la lluvia de sangre golpeando el suelo, el eco del trueno disipándose en la lejanía. Caí de rodillas. Mi cuerpo temblaba. La sangre de Sayuri manchaba el suelo. Todo mi ser ardía de rabia, de impotencia, de dolor y de ira. El tercer Raikage me miró con severidad, como si ya supiera el desenlace de nuestro combate. Llegó tu hora, chico. Sin vacilar, avanzó con la fuerza de una tormenta. Su puño, envuelto en relámpagos, descendió directo a mi pecho, listo para darme el golpe final. Pero entonces, algo lo detuvo. Un impacto seco resonó en el aire. Su expresión se endureció al sentir que su puño había golpeado algo sólido, como si hubiese chocado contra metal. Abrió los ojos, sorprendido. Frente a él, costillas de un brillo espectral negro se entrelazaban a mi alrededor, bloqueando su ataque. Lo miré con intensidad, mis ojos ardiendo con el fulgor de mi mangequio. No había titubeo en mi voz, solo un frío y absoluto deseo. Te mataré. El Raikage sostuvo mi mirada por un instante. Luego, su semblante se tornó serio, casi respetuoso. El combate aún no había terminado.